transmitiendo radioactivo. Data. De las 24 horas que tiene un día, se recomienda que 8 como mínimo sean dedicadas a dormir. Haciendo cuentas, resulta que una tercera parte de nuestras vidas nos la pasamos planchando oreja, roncando y babeando la almohada. En apariencia no hacemos absolutamente nada, pero curiosamente durante esa etapa es cuando el cerebro registra mayor actividad. Y, aunque sea brevemente, asumimos un estado alterado de percepción y vivimos lo más cercano a una realidad virtual. Dicen que soñar no cuesta nada, pero a fin de cuentas, a veces es muy fácil subestimar lo fascinante cuando algo es tan cercano y cotidiano. Soñar implica tener acceso a una, entre comillas, verdadera realidad virtual, con percepciones sensoriales completas, no solo de imágenes, sino de olores, sonidos, sabores, tacto y hasta orientación. Y para recuperar un poco el sentido de la fascinación que implica soñar, prepárense para ensoñar un poco, que el Data de hoy va dedicado a ese estado alterado de conciencia que es soñar. Primero, algo de información elemental. Invariablemente todo mundo sueña, sin excepción o distinción de algún tipo. Si a algunos les parece que no, es porque simplemente no pueden recordar fácilmente lo que soñaron la noche anterior. Pero de que se sueña, se sueña. A los 5 minutos de terminado un sueño, la mitad de su contenido es olvidado, y a los 10 minutos se pierde el 90% del recuerdo de dicho sueño. Nadie sabe a ciencia cierta por qué olvidamos tan rápido lo que soñamos, pero algunos especialistas tienen la teoría de que, de no ser así, la memoria se saturaría de información y literalmente a uno le pasaría lo mismo que a una computadora cuando ésta se frisea o se traba por falta de capacidad en su disco duro. El acto de soñar no es exclusivo de la raza humana, ya que está plena y totalmente comprobado que los animales, por lo menos los mamíferos, también sueñan. Al soñar, la presión sanguínea y el ritmo cardíaco se incrementan, la respiración se acelera, y es cuando el cerebro registra mayor actividad, incluso más que cuando se está despierto, aunque el cuerpo permanece básicamente inmóvil. Ya que soñar requiere tanta atención por parte del sistema nervioso, si alguien está roncando, es física y mentalmente imposible que esté soñando al mismo tiempo. Aproximadamente 8 de cada 10 personas sueñan a blanco y negro. A la mayoría les parecerá que sueñan a colores, pero en realidad solo se trata de una figuración derivada del resto de sensaciones vividas durante el sueño. En este aspecto, los invidentes también sueñan, aunque las percepciones en sus sueños son más bien auditivas y táctiles, y a veces resultan incluso más sensibles que cuando están despiertos. Según diversos experimentos, si a un sujeto se le permite solo dormir, más no soñar, al cabo de 48 horas empezará a mostrarse irritable y con problemas de coordinación. Al cabo de 60 horas, empezará a sufrir alucinaciones, perdiendo total percepción de la realidad, pues esta será superada por la de los sueños reprimidos. Por eso, aunque no lo parezca, soñar es una necesidad biológica que debe satisfacerse por lo menos a razón de mínimo 90 minutos diarios, independientemente de la necesidad de dormir para reponer fuerzas. Al soñar, se altera la percepción temporal. Un sueño puede parecer, durar horas o incluso días, pero en realidad nunca sobrepasa los 5 o 10 minutos de duración. También se da el caso de lo que en apariencia es un solo sueño, en realidad se trata de varios sueños continuos que se alternan tan rápido que incluso el cerebro mismo no lo nota y lo percibe todo como una continuidad única. Es de ahí de donde salen los típicos sueños de cuartos que se transforman en exteriores, desconocidos que transforman en familiares, etcétera, etcétera, etcétera. En las etapas de sueño más profundo, los ojos se mueven siguiendo lo que uno, entre comillas, ve en el sueño. A esta etapa se le denomina por las siglas REM, las cuales, además de darle nombre a cierto grupo de sobra conocido, significan Rapid Eye Movement, o en español, movimiento ocular rápido. Si el sueño es muy intenso, hay casos de quienes incluso mueven todo el cuerpo. También está el caso de quienes hasta hablan dormidos, sin olvidar a los sonámbulos, capaces de caminar por kilómetros completamente dormidos. Estos dos últimos casos usualmente están ligados a ligeros desequilibrios
desequilibrios producto del estrés reprimido, por lo que se recomienda siempre consultar con un especialista. Durante la etapa de sueño REM es cuando los hombres experimentan erecciones y las mujeres incrementan sus niveles de flujo vaginal. Si el sueño es lo bastante intenso, habrán también emisiones nocturnas, dando lugar a los populares sueños húmedos. Sin embargo, contrario a la cochambrosa idea popular, en muy raras ocasiones estas secreciones están relacionadas directamente con sueños de corte erótico o porno, según el punto de vista. Un bebé recién nacido se la pasa soñando aproximadamente un 80% del tiempo en que está dormido. Un adulto, por su parte, sueña en promedio entre 1,5 y 2 horas por cada periodo de 8 horas dormido. De igual manera, un anciano sueña apenas un 5% del tiempo que pasa dormido, por lo que se cree que la capacidad de soñar está ligada muy directamente con el número de neuronas sin desgastar. Un detalle curioso es que los bebés no suelen soñar con ellos mismos y no aparecen en sus propios sueños sino hasta los 3 o 4 años, edad a la que se desarrolla el sentido de individualidad. Las personas que están en el proceso de dejar de fumar tienden a tener sueños más largos e intensos. Se cree que esto se debe a algún proceso natural para compensar la falta de nicotina, la cual, a fin de cuentas, es una sustancia relajante del sistema nervioso. La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños se define como el arte de encontrar el significado oculto en ellos. Claro, asumiendo por principio de cuentas que los sueños tienen un posible código secreto de símbolos y señales que pueden traducirse y ser útiles en la vida diaria. La interpretación de los sueños se practica desde el año 4000 a.C., según lo atestiguan varias tablillas de barro encontradas en lo que fuera Babilonia. En el antiguo Egipto, los sacerdotes usualmente eran también intérpretes de sueños, pues se creía que los mismos eran usados por los dioses cada vez que querían comunicarle algo a los simples mortales. Muchos egipcios tenían incluso la costumbre de registrar sus sueños en papiros como diarios personales. En la Biblia hay más de 700 menciones a sueños significativos, como lo es el pasaje del Antiguo Testamento, donde José interpreta los sueños del faraón de Egipto para prevenirlo de 7 años de sequía. En aquellos tiempos remotos, la finalidad principal de buscar el significado de los sueños era para tratar de descifrar claves que pudieran servir para prepararse ante eventos futuros. En los tiempos del Imperio Romano, el arte de adivinar el futuro a través de los sueños se convirtió en toda una disciplina que se denominó oniromancia. La oniromancia usualmente era practicada por individuos llamados ninfoleptos. Los ninfoleptos residían en un templo donde se la pasaban durmiendo en espera de que las ninfas enviadas por el dios Morfeo les inspiraran algún sueño profético que sería interpretado por alguno de los sacerdotes en turno. Según los registros históricos, esta forma de adivinación era bastante popular, particularmente entre las clases altas y en el Senado romano. Muchas veces se ponían a discusión los sueños de los ninfoleptos y los senadores como asuntos de Estado. Durante la Edad Media, la interpretación de los sueños fue reprimida debido al auge del cristianismo. Todas las técnicas de adivinación del futuro por igual fueron catalogadas como brujería. Hasta el siglo XVIII, los sueños fueron poco valorados y se les negaba cualquier significado posible. La interpretación de los sueños no sería tomada en serio sino hasta finales del siglo XIX, cuando Sigmund Freud publicó su obra La interpretación de los sueños y la hizo parte importante del proceso del psicoanálisis. Freud, en su estudio de los sueños, llegó a reconocer algunos elementos recurrentes en personas distintas. De ahí planteó la posibilidad de algunos símbolos universales que, tras un análisis al detalle, podían ser descifrados como fijaciones específicas del subconsciente. Por ejemplo, soñar con reyes, emperatrices o príncipes implicaría una representación de los padres, y soñar con un manantial, lluvia o cualquier agua corriente vendría a representar un coito. Por supuesto, la interpretación de Freud resulta arbitraria según su punto de vista y se remite siempre a la búsqueda de mensajes del subconsciente desde una postura netamente escéptica. En la década de los 60, la interpretación psicológica de los sueños fue retomada por la subcultura hippie y se le sincretizó con creencias esotéricas, dando lugar a un nuevo tipo de interpretación,
algo entre la superación personal y una especie de oniromancia de bolsillo. Hoy en día proliferan los libros que pretenden servir como diccionarios para interpretar los sueños. Independientemente de la validez de las creencias espirituales de cada quien, la verdad es que muchas de esas publicaciones no son muy de fiar. Así que antes de que los quieran engañar, tomen en cuenta que tanto psicólogos como oniromantes serios coinciden en que la mejor interpretación de los sueños solo puede hacerla el soñante mismo, ya que una misma cosa puede ser entendida de formas muy distintas por cada quien. Data.